programa que tenemos en todo el estado portugués. Más de 30 canchas vamos a entregar en los próximos días en toda Portuguesa. Gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, se hace en revolución. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis y Fontes lo hacemos posible. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Además, puede enviar notas de audio con su nombre, su apellido, para hacer algún comentario, sugerencia o interrogante. Al 0412. Ahí lo tiene, 0412-334-5488. Repito, 0412-334-5488, @JRioboF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Fíjese, en el año 2018 yo tenía un espacio que se llamaba Divergente, se llamaba este espacio, que era de debate. Y ahí tocábamos distintos temas, tópicos, algunos fuertes, fuera de la agenda política nacional. Este programa se transmitía los días sábados, si no me equivoco. No, los sábados, después de la hojilla, con redifusión los domingos, señor Omar. Y, aparte de esto, luego en el 2020 yo hice un espacio que se llamaba Pulso Electoral, que se hizo en este mismo estudio y era diario de cara a la elección parlamentaria del periodo 2021-2025, casi que este año, o sea. Y, bueno, trataba del debate profundo, de las ideas. Es muy claro que las diferencias solo se pueden dirimir con el voto, más allá de que hay algunos sectores extremistas que no creen en eso, que piensan que las diferencias deben hacerse o dirimirse al margen de la Constitución. Y ahí está el problema. Pero ese programa
y los distintos debates que he llevado, he analizado con el equipo de producción cambiar el formato de A Pulso. Tomar de estos dos espacios algunas cosas para convertirlo en un debate de lo que habla el pueblo en la calle y que usted escuche la postura, no sé si ese es el término adecuado, de quien es afecto al gobierno nacional y quien es afecto a la oposición racional de este país. Hay que decirlo, racional, que tienen sus críticas, que tienen sus planteamientos y que tienen lo más importante dentro de una Asamblea Nacional, porque mis invitados son de la Asamblea Nacional, tienen además sus argumentos. Y este programa, bueno, que va a ser el día de hoy de debate, yo le decía a mi productor, bueno, podemos también tocar el tema de los análisis. Tenemos más de 7, 8 meses haciendo análisis, que es muy importante, darle al pueblo esa vitrina de análisis de los temas políticos, tanto nacional como internacionales, que hay que evaluarlo. Pero también podemos hablar de lo nacional con el debate. Eso vamos a hacer el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados? Tenemos un invitado que ambos son diputados de la Asamblea Nacional. Uno de ellos es abogado, con maestría en gerencia pública, maestría en finanzas, maestría en política exterior de Venezuela, doctorado en seguridad ciudadana y doctorado en derecho internacional. Es diputado electo por Caracas, como yo lo decía, del periodo 2021-2025. Fue presidente de las bases de misiones, director de obras de la Alcaldía de Caracas y director de gestión de apoyo al Poder Popular también en la Alcaldía de Caracas. Además, bueno, es un líder dentro de la revolución del gobierno nacional. Y nos acompaña también es el secretario nacional de uno de los partidos de la oposición democrática de este país. Fue candidato presidencial, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, es verdad que sí, verdad que sí. También fue candidato, si no me equivoco, a gobernador en el estado Miranda. Es así. Capaz quiere repetir a gobernación otra vez como candidato, porque bueno, hay muchas elecciones este año. No solamente las consultas, estamos muy cerca, a 2 semanas, pero también va a haber elecciones de gobernadores, alcaldes y se va a renovar la Asamblea Nacional. Bueno, segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría desde el 2024, miembro de la Comisión Especial para el Diálogo, Paz y la Reconciliación Nacional, miembro de la Subcomisión de Universidades Públicas y Privadas, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Seguridad Ciudadana y Régimen Penitenciario 2021-2023. Se ha desempeñado en esos cargos además. Bueno, y es licenciado, hay que decirlo, en administración. Estos dos invitados estuvieron conmigo, me lo recordó uno de ellos, en ese programa que yo llamaba Pulso Electoral, se llamaba El Espacio. Estuvieron conmigo aquí debatiendo y ahora son diputados de la República. Yo quiero, para que usted conozca quién nos acompañará el día de hoy, vamos a ver el siguiente material audiovisual y de regreso estarán sentados en estas 2 sillas que tienen allí. Entonces, vamos a ver el material. Para poder colocar en la próxima Asamblea Nacional como propuesta, no solo de nuestra organización política, sino de la cual la Alianza formamos parte, es en base al esquema de la dolarización del salario y de las pensiones, que para nadie es un secreto, la dolarización que se está viviendo a nuestras anchas en todo el territorio nacional, donde adquirir un bien o un servicio se ha transformado ya en una normalidad, el tener que pagar un insumo o un consumo básico necesario para cualquier hogar de Venezuela dentro del esquema de la moneda internacional. Nosotros bajo este planteamiento y este esquema hemos también solicitado la necesidad de que esa dolarización no solo abarque los salarios, sino también las pensiones. El desarrollo de leyes de ciudades sustentables, en la que una ciudad que sea armónica, que una ciudad para la vida, una ciudad para el espacio público, una ciudad con servicios públicos de calidad, una ciudad con una economía comunal
que permita su desarrollo, una economía comunal que debemos de profundizar, una economía que permita ser financieramente viable, una economía que permita resolver y atender los problemas de las personas y mejorar la calidad de vida. Una ciudad comunal también con niveles de protección para los adultos mayores, para las mascotas, para las mujeres, una ciudad con menores niveles de violencia o con niveles de violencia inexistentes. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Estaban más jóvenes, me decía alguno, tenían sus debates, sus propuestas. Nos acompaña Juan Carlos Alvarado, quien es, bueno, diputado por la oposición democrática, y también está con nosotros Carlos Mogollón, diputado del PSUV, ¿verdad?, del Gran Polo Patriótico. Fíjense, esto tiene una dinámica diferente. Tengo que explicárselo, ¿no? Van a tener 1 minuto y medio después de mi pregunta para que desarrollen la respuesta. Si usted se pasa ese 1 minuto y medio, yo voy a tocar esta campanita que tengo aquí, que ustedes la deben conocer muy bien porque la usa el doctor Jorge Rodríguez. Y se le va a cortar de inmediato, el equipo de producción va a cortar la balita o el audio, la microfonía, le decimos nosotros. Y si usted quiere refutar algo del debate o algo que no le parece, que está equivocado, no lo vaya a interrumpir. Yo lo voy a entregar a usted si quiere hacerlo. Capaz me dice, no quiero hacerlo. Si lo quiere hacer, es tan solo 1 minuto para refutar esto. Cuando se acabe el tiempo, que usted sabe que le toca la campana. Es así. Así lo vamos a hacer para llevar el pulso de la entrevista y poder preguntar de todos los temas que yo tengo anotados. Vamos a comenzar con lo histórico. Esta semana, diputados, se estuvo conversando y vimos al pueblo en la calle el día de ayer, conmemorando el 23 de enero. Pueblo en la calle. Le pregunto a usted, diputado por el partido COPEI, secretario además del partido, ¿por qué la oposición no estaba en la calle? Son 2 preguntas que le voy a hacer. Yo no la vi, por ejemplo, pero usted lo puede argumentar. ¿Por qué la oposición democrática no estaba en la calle el día de ayer? Y además, ¿cree usted que el pacto de Punto Fijo realmente fue una de las épocas más represivas y poco representativas o excluyentes que vivió la República? Podemos comenzar. Adelante. Gracias, Julio. Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches a los que nos están viendo. Efectivamente, el día jueves 23 de enero, el día de ayer, nosotros como organizaciones con fines políticos, bajo la ruta democrática, decidimos no hacer un llamado de activismo o de participación en la calle, sino que todo lo contrario, hicimos una reunión bastante amplia de la oposición que ha venido realmente combatiendo esa ruta del abstencionismo, de la búsqueda más bien de no consensuar dentro de lo que debe ser la construcción y el fortalecimiento de la democracia. Hicimos un llamado, además público, a la participación electoral, el fortalecimiento necesario de lo que debe ser la institucionalidad del voto, la participación ciudadana, y además mostrar al país que en calidad unitaria vamos a trabajar para lograr que este año es electoral en los distintos niveles, la participación de todas estas organizaciones políticas. La segunda pregunta que me realizas, mira, yo creo que se demostró desde 1958 en adelante, más allá de hablarte de los espacios que hayan podido existir en materia de represión, yo te quiero hablar del desarrollo. Lo que se logró desarrollar en este país en materia de servicios públicos, en materia de vialidad, en materia de educación, en materia de cultura. Y te puedo decir además que hubo... Es así de rápido, diputado. Muchas gracias. Carlos Mogollón, ¿qué responde a esta interrogante? Bueno, el 23 de enero, para nosotros, para los revolucionarios, para el pueblo de Venezuela en su conjunto, bueno, es una fecha histórica. Por eso nos lanzamos a la calle. Nos lanzamos a la calle masivamente en todo el país, una gran marcha en Caracas, pero aparte con concentraciones y marchas en otras partes del país. Porque recuerdan, el 23 de enero nos recuerda lo que puede hacer un pueblo, lo que puede hacer un pueblo contra una forma de gobierno antidemocrática, lo que puede hacer un pueblo contra un gobierno que no responde a los intereses de la mayoría. Pero el 23 de enero también nos recuerda la calle por sí sola no es suficiente. Nosotros lo entendimos porque el pueblo del 23 de enero del 58 fue traicionado, como tú lo mencionabas en tu segunda pregunta, con el pacto de Punto Fijo. Nosotros decimos pueblo en la calle y organización popular, unión policial cívica militar. O sea, es
estar en la calle, pero aparte organizarse para transformar la forma como vemos la sociedad, cómo resolvemos los problemas o cómo nos gobernamos o nos autogobernamos en este caso. Por eso para nosotros es significativo, pero estamos el 23, pero nosotros estamos permanentemente en la calle conmemorando estas fechas, pero avanzando. No quiero entrar en mucha polémica porque es la primera pregunta, ¿no? Es mejor Pero yo voy a decir que ¿cómo es el pacto de punto fijo? Hablemos del desarrollo. Yo digo que más de 3.000 muertos desaparecidos. Háblenle de desarrollo a la mamá de nuestro camarada Soto Rojas, que a su hijo se lo lanzaron de un helicóptero. No digo más porque es la primera pregunta. Muchas gracias, diputado. ¿Quiere responder? Sí, claro, por supuesto. Adelante, comenzamos. Mira, yo creo que más allá de la demostración de lo que puede ser un activismo de calle, como se pudo realizar el día de ayer por parte del partido de gobierno, cuando tú recorres las comunidades y observas en cada uno de los municipios realmente la precariedad que existe en comparación a lo que llaman el pacto de punto fijo en adelante, ahí se puede demostrar evidentemente los servicios públicos que existen actualmente en nuestra Venezuela se construyeron en la Cuarta República. Todos los servicios públicos. Hoy lo que significa la distribución de energía eléctrica en Venezuela ni siquiera fueron capaces de lograr en estos 25 años mantenerla. Hoy hay fluctuación de electricidad en la mayoría de las zonas de nuestra Venezuela, pero además la distribución de agua potable en el país es completamente escasa. Vamos a irnos muy cerca a Caracas, la parroquia Sucre, en los Magallanes de Catia. El agua solo llega 4 días a la semana y eso es de manera permanente durante los últimos 5 años. Yo sé que seguramente existirán algún tipo de excusas en materia de las sanciones, de bloqueo, lo que quieran, pero eso tiene que dejar de ser una excusa para poder sacar adelante un país durante 25 años, un cuarto de siglo. Un minuto. Un minuto, diputado, adelante. Bueno, Puede por responder supuesto. para cambiar de pregunta, porque no nos vamos a Ya, quedar pero encadenados en sencillo. esa. Dos cosas, contratemos misión Venezuela, la misión los urbanismos de la misión Vivienda Venezuela, gobierno copellano, Luis Herrera Camping, urbanismo Nueva Tacagua, un depósito de gente que construyeron en la parroquia Sucre que usted nombraba sobre una falla, sabiendo que había una falla, construyeron un depósito de gente, hasta que vino el comandante, sacó a esas personas de ahí y las dignificó. Y todavía están esos bloques cayendo. Se vaya por Nueva Tacagua y vea el resultado de un gobierno copellano. No digo más. Bueno, hemos concluido esta primera pregunta. Vamos con la siguiente, diputado. El sector extremista, he escuchado varios comentarios de la oposición racional, pero el sector extremista ha hecho lo siguiente. Ha dicho que hasta que no sea reconocida, no sé qué es lo que ellos llaman la victoria de Edmundo González Urrutia, ellos llaman a la abstención. Comenzamos con usted nuevamente, diputado Juan Carlos Alvarado. ¿Qué opina de este llamado? Adelante. Nosotros en la organización política nunca hemos creído en la ruta de la abstención, todo lo contrario, siempre hemos quedado en la vía de la participación. Hoy en día estamos promoviendo desde el pasado 14 de enero, particularmente desde nuestro partido, hicimos ya el llamado a toda nuestra estructura para que puedan elevar de una vez ya sus aspiraciones en materia de lo que tiene que ver específicamente con lo que es las cámaras municipales, las alcaldías, las gobernaciones, los consejos legislativos y la propia Asamblea Nacional. De manera que este sector que llama una vez a la oposición a que participe de manera absteniéndose, eso es un error gravísimo, además un acto de irresponsabilidad, dejando como claro que la abstención es la nada. Y con nosotros no cuenten como organización política para acompañar la ruta de la abstención, aprovechando además la oportunidad que todos los candidatos, en su mayoría del partido de gobierno, son perfectamente derrotables. Estamos en un momento donde realmente el pueblo venezolano se ha dado cuenta de que las políticas públicas locales no están funcionando para absolutamente nada y desde allí vamos a partir nosotros bajo un esquema de propuestas de planes programáticos que permiten entonces tener representaciones en las cámaras municipales, en las alcaldías, en los consejos legislativos y en cada una de las gobernaciones. Ni sonó la campana. Bien, estamos ajustando el tiempo. Adelante. Me parece bien. Adelante, diputado. Sí, no, esta persona que está disociada, ¿no? Ella dice en esto, en los supuestos 7 puntos, dice, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Sobre todo dirigido a políticos, a policías, a militares. O sea, lo que está diciendo, si no estás conmigo, estás contra mí. Esto ni Hitler se atrevió a tanto. Esto es fascismo. Y ahí sí yo defiendo a mi colega que no piensa eso. Él ha dicho aquí cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Él piensa que en Nueva Tacagua es el modelo de vivienda que se debe imponer. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo sí defiendo su derecho a decirlo. Porque esa fascista tiene que amenazarlo a él y decirle que si él piensa distinto y participa en elecciones, lo van a lanzarle los mercenarios de Eric Prince. ¿Por qué tiene que decir que todo el que no piense como ella está contra ella? Ella es una fascista, ella es una disociada y a nosotros, desde los distintos puntos de vista, no nos queda más que defendernos de ese tipo de personas y defender el país que está por encima de cualquier ideología. Muchas gracias. Fíjense, otro tema importante que analizar con ustedes. Yo he escuchado, como le he dicho, las declaraciones de la oposición democrática, que si no me equivoco también fueron el día de ayer, en la mañana.
Luis Augusto Romero la hizo, quien es, además, con su partido Avanzada Progresista. Estaba usted sentado en ese tema de los partidos, y dieron, bueno, sus críticas, sus opiniones, sus argumentos. Y ahí hablaban del tema, algo que también se maneja en el discurso de la extrema derecha, ambos diputados, se lo digo, que es el tema de los presos políticos en este país. Él lo decía allí, en la declaración. Entonces yo le pregunto, llamando el 28 y 29, lo que sucedió en este país luego de la elección, la victoria del presidente Nicolás Maduro. ¿Se puede llamar preso político a aquel que asesinó a una señora líder de calle en el estado Aragua, en el estado Bolívar, o aquellos que, utilizando supuestos ideales, destruyen, por un llamado violento, destruyen instituciones del Estado, servicios públicos? Puede responder, diputado Mogollón, adelante. Bueno, depende, bueno, el espectro da para mucho, no sé, de repente alguien considera que una persona que le clava una estaca en el pecho a una mujer, líder de calle, puede ser considerado un preso político, o una persona como el caso de Aragua, que le descarga un arma de fuego, haciéndole múltiples disparos, puede ser considerado un preso político, o alguien que quema patrullas, que quema un CDI, o que quema una escuela, o una iglesia, puede ser considerado un preso político. Bueno, tendría que revisarse cuál es su concepto de político. Tal vez políticos podrán ser, pero no políticos serios, o no políticos de opción, o no por lo menos los políticos que necesita el país. Obviamente son personas que, aunque hayan ejercido en algún momento la política, son delincuentes y han cometido delitos contra las personas, contra la sociedad en su conjunto, y por eso deben responder ante la ley. Yo no sé, bueno, ya Juan Carlos expresará en su momento si reafirma eso, pero en el país no hay presos políticos. Hay personas que, dejándose llevar, tal vez por la campaña de odio, a veces manipuladas, a veces son hasta mismos víctimas, o sea, que le controlan las emociones, pero que han cometido delitos y han tenido que responder ante la justicia por eso. Nosotros podemos tener distintas maneras de pensar, pero desde la revolución no aceptaremos la impunidad. No la impunidad, porque por encima está el derecho de todas las personas a vivir tranquilos, a vivir como queremos, como nos merecemos vivir. Bueno, puede responder. Sí, mira, yo creo que, bueno, primero que todo hay que rechazar todo tipo de acto de violencia que venga desde el momento que una diferencia política tenga que ejercer de alguna manera parte de lo que es una derrota o una victoria. Yo creo que la Fiscalía estaba haciendo un trabajo de investigación en relación en cada uno de los casos. Creo que aquella persona que comete un delito dentro de lo que está contemplado en las leyes, por supuesto que debe ser condenado, llámese como se llame, tenga la ideología que tenga, porque creo que una de las cosas que también hay que hacer acá, lo decía ahorita el colega Mogollón, es que aquí tiene que haber justicia. Creo que uno de los errores que se han cometido es lo tardío en la justicia o el no hacer justicia y ese perdón que termina dejando a la víctima sin ningún tipo de oportunidad de resarcir esos daños que se le pueden causar, más allá de lo material, es lo que significa un daño humano. Vamos a condenar este tipo de hechos. Consideramos que las personas que inclusive celebramos el día de ayer dentro de lo que fue el pronunciamiento, esa liberación de casi 2.000 personas dentro de lo que ha sido el marco de la evaluación por parte de la Fiscalía de casos particularmente que han tenido que ver con los hechos de violencia del 28 en adelante, inclusive con otros casos que han estado previos a lo que fue el 28 de julio. Puedo repreguntar, diputado, fíjese, cuando usted está en esa mesa, es una pregunta que le tengo para su análisis. Está en esa mesa, usted reafirma lo que dice ese vocero, porque ustedes son parte de la oposición democrática. Él afirmó de mencionar y argumentar que hay presos políticos. Le pregunto ahora de manera directa, ¿Juan Carlos Alvarado piensa que hay presos políticos en este país? Mira, yo creo que hay algunos presos que de manera injusta y por estar ejerciendo en política se encuentran privados de libertad y hemos solicitado además públicamente y privadamente la revisión de algunos casos. ¿Quiere responder, diputado? Bueno, la revolución se ha caracterizado por una revisión permanente, ¿no? Recordemos la Comisión de la Verdad, recordemos los indultos y la cantidad de medidas que se han conseguido desde el gobierno. Inclusive tú mencionabas los hechos del 29 de julio. Bueno, veamos la cantidad de medidas ocurridas posterior a eso. O sea, no hay ningún problema. O sea, si lo que tenga que realizar, por eso existe un sistema de justicia estructurado y una república. O sea, con tribunales, con cortes de apelaciones, con una sala superior. O sea, si hay algo que deba ser revisado, será revisado. Para eso hay un proceso donde cada quien se presume su inocencia y la Fiscalía en este caso demostrar la culpabilidad si es que es culpable de algún hecho. Fíjese, se ha dado esta semana también una de las informaciones que ha trascendido. Fue el día miércoles de los ejercicios militares.
cívicos, militares y policiales, que es lo que ha sucedido con Wilexis. Hay algunos sectores que financian de la extrema derecha, financian a bandas delictivas. ¿Qué piensa Juan Carlos Alvarado de esta manera de hacer política de estos sectores que financian a bandas delictivas y además están ligados directamente con el narcotráfico en Colombia, con Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez? Mira, recientemente, con lo que cierra, nosotros en la Asamblea Nacional aprobamos un proyecto de acuerdo de manera unánime en rechazo a ese tipo de liderazgos negativos, como es el caso de Álvaro Uribe y el propio Duque, en lo que representa para la política no solo en Venezuela, sino en la región, es altamente peligroso. Esto que ocurrió con este líder negativo de una zona popular de Caracas, como es el caso de Petare, pues yo creo que no es un tema de más allá de celebrar de que lo hayan dado de baja, sino un tema de poder lograr que el pueblo, en este caso la ciudadanía, pueda tener en esa localidad algo de paz, que pueda lograr de manera definitiva ese tipo de accionar que lo utilizaron además no solo para los que están haciendo política en el gobierno, te digo, muchos de nosotros que estamos en la oposición democrática hemos sido víctimas de amenazas, de calificativos, de componentes inclusive en la plataforma tecnológica, en las redes sociales, cuando tú asumes una posición completamente distinta a la de ellos, porque ellos reclaman y hablan de dictaduras, y ellas las dictaduras que reconocen y que realmente permiten son las que ellos pretenden imponer. Y nosotros vamos a realmente reconocer el trabajo que se hizo del Ministerio de Interior y de Justicia y de los distintos cuerpos de seguridad, felicitar además a los funcionarios y las funcionarias que participaron en este operativo y que lograron no solo a este líder negativo, sino a otros más que forman parte de esa banda y que ojalá puedan terminar de manera definitiva, pues salir de todo este conglomerado de antisociales. Adelante, diputado, puede dar su opinión. Álvaro Uribe y los agentes internos que tiene, sus socios como María Corina y como otro conjunto de políticos, han buscado desde hace años sembrar el país de paramilitarismo, sembrar el paramilitarismo en Venezuela. Ese ha sido uno de sus objetivos. Y bueno, y contundentemente el gobierno nacional, la revolución, esta unión cívico-militar, estos ejercicios y el poder popular no han permitido que esto ocurra. Si por ello fuera, ya nosotros estaríamos en una guerra abierta, militar. Bueno, no solo han buscado sembrar paramilitarismo en nuestros barrios, en nuestros campos, en las cárceles, han buscado importar paramilitares, o sea, traer mercenarios de otras nacionalidades a hacer actos terroristas en Venezuela. Y bueno, la inteligencia popular los ha derrotado. Esta es la manera como ellos hacen la política, bueno, que no participen en las elecciones, porque no queremos que participen en las elecciones. O sea, ya veremos entonces en estas 9 elecciones que tenemos este año, posiblemente 10, la cantidad de personas y el pueblo venezolano, cómo se expresa en las urnas, el pueblo de verdad, el que aspira a la paz, el que sale todos los días a trabajar, a construir, el que sale desde las distintas ideologías políticas, religiosas, de género, lo que tenga, a construir país. Ya veremos cómo se expresa y en qué porcentaje participa. Totalmente, en este punto estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos. O sea, Le pregunto, diputado Mogollón, ¿hay dentro de la Asamblea Nacional factores que apoyaron a Juan Guaidó en su momento, que forman parte o formaron parte en algún momento de la extrema derecha? ¿Qué me responde? Adelante. no, por supuesto, ya está firmante del decreto Carmona. Ahí en esa Asamblea Sí, Nacional. claro, pero ¿Quiénes son? A No, investiguen en Google. No me lo diga a mí, es un programa de debate. Usted No, tiene que decirlo. otros diputados, hay diputados del sector opositor que firmaron hasta el decreto Carmona. Pero bueno, cada momento, o sea, nosotros más que juzgar a alguien por un hecho en concreto, juzguémoslo por lo que piensan hoy. Independientemente si en algún momento pensaron ahí, hoy están ahí. Porque la posición de la oposición democrática hay que hacerlo, es una posición valiente también. Porque como te digo, hoy la que se asume como jefe de la oposición dijo, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Ahí lo que le están diciendo con el ejército de mercenarios y con todo es que van a ir por ellos, por su familia, por lo que creen, y en eso, más allá de las diferencias ideológicas, sí no puede haber negociación. No importa cómo piensen. Si están con la patria, si creen que nosotros los venezolanos tenemos derecho a izar una bandera todos los días en nuestros colegios, cuarteles, en nuestros edificios públicos, que debemos existir como nación, está bien, somos venezolanos, pensemos distinto, bueno, y discutamos sobre economía, sobre historia, sobre planteamientos políticos, pero ante un ataque de esa manera tenemos que defendernos entre todos. Juan Carlos Alvarado, adelante. Mira, yo cuando observo la rectificación en el accionar de la política, lo celebro mucho, porque una de las cosas que espera el pueblo venezolano es que los liderazgos políticos tengan la capacidad no solo de decir perdón, sino también practicarlo, ¿no? Y creo que es lo que le ha faltado también a nuestro país en el liderazgo político
de un sector de la oposición, porque simplemente se abocan a pedir perdón cuando se acerca un proceso electoral. Simplemente se abocan a reconocer sus errores cuando se acerca un proceso electoral. Cuando llega el proceso electoral y pasa, inmediatamente entonces entran en esa transición de lo que llaman en que el proceso estuvo de manera dudosa, la participación del escenario técnico y empieza a configurarse aquella tesis que llaman fraude. Entonces, es allí donde yo creo que en la política venezolana, en este sector de la oposición, debe reconocer la rectificación. Le hacías la pregunta al colega Mogollón en relación a los que hoy puedan estar dentro de la Asamblea. Mira, estamos los que estamos debutando, por decirte algo, y hay otros que tienen ya algún tipo de recorrido, que estuvieron en unos escenarios políticos de nuestra Venezuela, otros que no estuvimos de acuerdo, pero eso es parte de la diversidad y de la acción política y que ojalá el espíritu de rectificación se mantenga y permanezca porque es lo que va a poder darle entonces de una manera algo nutritivo al pueblo venezolano dentro de lo que espera de la legislación, particularmente de las leyes, que sean letras vivas, que no sean letras muertas, para ponerlas en práctica en el país. Muy bien, diputado. Fíjese, otra interrogante, comienzo con usted. ¿Cree en su momento que hay algunos que utilizan las sanciones como una excusa ante la negligencia? ¿Qué me dice? Mira, sin duda el país cayó en un proceso muy complicado, muy difícil desde que empezó en el 2015 Barack Obama al proceso de las sanciones contra la administración del momento del gobierno, pensando que podían hacerle algún daño a Nicolás Maduro, a los ministros, a los alcaldes, gobernadores y diputados del partido de gobierno, sin darse cuenta que el gran daño se lo estaban haciendo a todo un pueblo, sin darse cuenta que realmente estaban dejando una gran fractura en lo social, en lo económico, pero también en lo educativo y en el sistema de salud. Hoy cuando observamos precariedades en distintas materias, hoy nos damos cuenta que estas sanciones lo que han hecho es un gran daño a toda nuestra Venezuela, pero que además ha servido también no solo de excusa del partido de gobierno, sino también de excusa de un sector de la oposición que ha querido con esta tesis es simplemente meterle la mano a los recursos de nuestra Venezuela más allá de la frontera. Ejemplo, el oro que nos tienen robado en Inglaterra, las cuentas bancarias que nos tienen congeladas, todo lo que fue la administración de los bienes en materia de monómeros y lo que ha sido hoy en día Citgo. Hoy en día, en enero del 2025, puedo decir claramente que unas personas encabezadas por una señora llamada Dinora Figuera administran más de 600 millones de dólares para entregárselos a representantes políticos que están más allá de la frontera, donde no invierten ni un dólar en ningún venezolano en ninguna comunidad de nuestro país. ¿Puede responder, diputado? Bueno, Ha dicho el diputado Juan Carlos Alvarado que en el partido de gobierno se usa de excusa las sanciones ante la negligencia. no, en el momento, bueno, por lo menos desde mi percepción, yo no sé si alguien lo usa de excusa, pero en líneas generales nosotros los revolucionarios y el gobierno no nos comportamos como víctimas. No, o sea, tal vez no estamos donde queremos, pero tampoco estamos donde empezamos. O sea, que nos falta mucho, sí, pero también hemos caminado un largo trecho y también hay que decir, cuando sectores de la oposición radical se volvieron totalmente, o sea, se salieron de todo el camino democrático y atacaron el país en su conjunto, bueno, eso tuvo efectos en servicios públicos, tuvo efectos en el desarrollo del país, o sea, no podemos negarlo, eso pasó. Bueno, y revertirlo nos costó un tiempo, pero bueno, bastante hemos avanzado. Nosotros no lo tomamos como excusa ni nos victimizamos. Bueno, lamentablemente ahí sí hemos sido víctimas se dice que las más de 1000 sanciones son prácticamente bombas atómicas que caen sobre nuestra población y ahí como pueblo, gobierno y pueblo organizado vamos avanzando. No usarla como excusa, pero tampoco es ético usar las consecuencias de las sanciones como una bandera política. Porque cuando mi hermano diputado hablaba del agua en la parroquia Sucre, no fue porque vinimos y saboteamos el agua. Se acabó el tiempo. Fuera de orden, dicen en la Asamblea Nacional. Fíjese, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro como una crítica al gobierno nacional y a algunos funcionarios, y los ha llamado. ¿Cree Juan Carlos Alvarado que hay algunos gobernadores, alcaldes, bien sea del chavismo, de la oposición democrática, que hacen gestión desde sus oficinas y no acompañan al pueblo? ¿Qué responde, diputado? Mira, completamente de acuerdo en este llamado que ha hecho el presidente de la República, no solo a alcaldes y gobernadores, lo ha hecho inclusive a propios ministros y viceministros, cuando de alguna manera tú te das cuenta que hay problemas en las comunidades y el alcalde, que es el que debería estar más cercano a esa comunidad, ni siquiera tiene conocimiento de lo que allí está ocurriendo. Y es un llamado a la crítica realmente constructiva, y es donde yo creo que tenemos que llegar. Y cuando el presidente de la República el pasado 15 de enero en su mensaje anual hacía un llamado a un gran diálogo nuevamente, de manera
emblemática en lo que ha significado que nosotros hemos sido siempre partícipes de la búsqueda del diálogo para lograr consensos importantes en búsqueda de la solución de los problemas de los venezolanos. Y allí siempre van a encontrarnos a nosotros. Y además que celebramos que el presidente de la República pueda darse cuenta de lo que está ocurriendo en comunidades, en localidades, inclusive en gestiones que realmente no han venido representando ni siquiera lo que el propio presidente ha venido predicando en materia de poder lograr solucionar los problemas de la gente. ¿Dónde piensa o qué me dice el diputado Juan Carlos Mogollón de este tema? Si hay algunos gobernadores, alcaldes haciendo gestión de su despacho, si son de la revolución no están haciendo ni lo que el partido ni lo que el presidente de la República les ha instruido, ni lo que la gente que les eligió les ha instruido. Yo no sabría decirte en general, puede ser un caso o no. Yo diría, también llama la reflexión, hay 4 gobernadores de oposición. Están esos gobernadores en la calle, están esos gobernadores en su oficina. Cada quien saque sus cuentas y por eso este año vamos a elecciones y que lo decidan los votos. Ahí se verá y nosotros como partido evaluaremos a nuestros gobernadores. Bueno, y habrá algunos que irán a la reelección y otros que serán sustituidos, como ha sido en cada elección. La revolución siempre se ha considerado por un cambio constante de liderazgo, de esto y siempre por una autocrítica permanente. Por eso es que son los buenos resultados electorales. Porque cuando un funcionario no ha funcionado, no hace falta que vaya a elecciones y pierda. Nosotros mismos, el partido mismo lo sustituye. Entonces ya esperaremos cada quien de acuerdo a cada circunstancia y a cada caso. ¿Qué opina el diputado Juan Carlos Mogollón del Estado comunal? El Estado comunal es el máximo, el desarrollo máximo de la democracia. O sea, sabes que nuestra Constitución habla del Estado social de justicia y de derecho. Es esa democracia participativa y protagónica que se contrapone contra la democracia representativa. El Estado comunal es el ejercicio máximo de la soberanía, que se ejerce de manera indirecta por forma del voto y de manera directa participando en la solución concreta de nuestros problemas, en el autogobierno, en la gestión de los recursos públicos, en construir esa mejor calidad de vida desde nosotros mismos. Es el camino que hemos trazado y lo que estamos construyendo día a día. Una nueva forma, una evolución de la democracia que se contrapone a la democracia de la Cuarta República. ¿Qué responde, diputado? Adelante. Ante el Estado comunal, nosotros vamos por el Estado federal. Lo que debe ser el fortalecimiento realmente de cada uno de los espacios de descentralización. Esta Constitución, como lo mencionó el colega Mogollón, claramente divide perfectamente la política territorial que tiene el país. Estamos hablando del Estado, estamos hablando del municipio, estamos hablando en algunos casos hasta de la parroquia. Y hoy, cuando observamos el artículo 70 de la propia Constitución, te das cuenta que hasta en las asociaciones de vecinos, las asambleas de ciudadanos, tienen competencia de alguna manera para tomar decisiones para la localidad. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico y rápido. San Pedro del municipio de Guaycaipuro, en el estado Miranda. Ahí hubo una consulta para lograr que de alguna manera u otra se solventara un problema. Tenían el dragado de río y tenían problemas de la sustitución de tuberías. Fueron a las consultas. Ninguno de estos dos casos tuvo ningún tipo de incidencia. Fueron la comuna a la consulta y ganó la consulta que tenía que ver con la distribución de 50 tanques. Hay 52 consejos comunales que lo contribuyen. No alcanzó ni siquiera para un tanque por consejo comunal. ¿Qué significa esto? Que aquí lo que tenemos que darle más empoderamiento y darle más bien los recursos en la descentralización a los alcaldes y a los gobernadores. Eso es lo que tiene que haber, el respeto y la implementación. ¿Quiere responder, diputado? Sí, por supuesto. Visiones de la democracia. Algunos creen que el gobierno, que en los representantes, que el alcalde, el gobernador como representante, como elegido, quien ejerce y resuelve los problemas. Ha habido buenos alcaldes y gobernadores. Si la gente es buena y hace esto, está bien. Otros creemos que no es suficiente, que puede haber buenos alcaldes y gobernadores, pero que es cada uno de nosotros empoderarnos, ¿no? Y que la democracia tiene que ser un ejercicio que no solo se dé en las urnas cada cierto tiempo, sino un ejercicio permanente que se dé el día a día, bueno, para vivir mejor y para construir entre todos el poder que queremos. Ahí sí nos contraponemos. Unos creen en que las personas voten y elijan y otros creen en elegir por las personas. Son visiones. ¿No está de acuerdo Juan Carlos Alvarado con las consultas populares? Mira, no, todo lo contrario. Tú sabes que COPEI fue el primer partido que promovió la participación ciudadana en el año 2003. La primera ley regional de participación ciudadana fue en junio del 2003, que en ese momento lo promovió Enrique Mendoza. Y desde allí se lograban la aprobación de recursos para cada una de las localidades comunitarias. Primero que la aprobación de la ley de las comunas, que fue en el año 2006. Y en ese momento se lograba aprobar los recursos para que se pudiera dar un trabajo conjunto entre la alcaldía o la junta parroquial con la comunidad, no para entregarle de manera directa solamente al ciudadano, donde inclusive a veces necesita, por supuesto, el acompañamiento técnico y profesional para poder desarrollar cualquier tipo de obra en la comunidad. ¿Puede responder? ¿Tengo un minuto? Claro que no, sí. necesito 20 segundos.
Eso Enrique Mendoza lo propuso antes o después de haberle disparado a la gente que estaba en la calle cuando dieron el golpe de Estado de abril del 2003. Del 2002, perdón. Responde. Eso yo no tengo ningún tipo de información que haya disparado, primero. Y segundo, yo no estoy hablando de ese tema. Está fuera de orden el diputado completamente. Bueno, está bien, pues. ¿Tú quieres responder otra vez, No, diputado? no, ya me sacaron de orden, ¿no? Claro. Fíjese, el tema del aborto. ¿Qué opina la Asamblea Nacional, los diputados de la oposición democrática? Adelante. Mira, hubo un proceso que empezó a trabajarse desde una de las comisiones en manera de poder elevar una consulta y algo que se pudiera presentar de manera conjunta. Sigue una representación por parte de lo que es el bloque opositor que está allí de manera activa. No tengo la información precisa y exacta de hasta dónde ha avanzado este proyecto de ley, pero sí tenemos allí representación. Recuerda que los diputados de la oposición solo somos 20, porque un grupo de inteligentes políticos de un sector de la oposición les dio en el 2020 por llamar a la abstención, y hoy el partido de gobierno tiene el 93% de la curva y nosotros solo tenemos 7%. Dígame, diputado, adelante. Hay mesas de trabajo, es un tema que está en la palestra pública, como bien lo decía el diputado, ha habido mesas de trabajo donde se está escuchando todas las partes y tratando de construir, bueno, visiones en conjunto o construir una visión concreta. Es un tema que hay que debatir. Voy a ser más directo, diputado. ¿Está de acuerdo, sí o no? Es una respuesta clara y precisa No, yo con no el estoy- aborto. yo no estoy de acuerdo. ¿Argumento hay? No, ¿Alguno? bueno, yo creo que no somos quienes para saber y determinar a quién darle y no la vida. Diputado, ¿sí o no? Yo no tengo una postura sobre el tema. Pero debería. Bueno, pero no la tengo hoy en este momento, pues no lo he reflexionado lo ¿Le da suficiente. miedo? No, miedo no. Si yo soy un hombre como todos los revolucionarios que dice lo que piensa y anda con su verdad, pero ahorita no la tengo. Pues. ¿Qué opina el diputado Juan Carlos Alvarado de que no responde esta pregunta? Mira, no, yo le respeto completamente su posición, pero es lo que te digo, yo creo que es igual como el caso que se ha venido dando en materia de lo que debe ser recoger cada una de las impresiones. Y hay gente que, por ejemplo, argumenta no estar de acuerdo con el aborto, pero cuando se trata de algo netamente de una enfermedad o que pone en riesgo o en peligro, inclusive a la madre o a alguna de las dos personas, pues está ese tipo de aborto que llaman, que es el aborto quirúrgico, que de alguna manera u otra hay que tratarlo porque requiere de que alguna de las dos personas tenga que salvar la vida. Y aparte no tengo respuesta en mi minuto, porque eso es un tema principalmente que deben de discutir las mujeres. O sea, Bueno, es un pero no tema, tiene es- su posición. No, bueno, no puedo una posición, pero es un tema que deben de discutir las mujeres. O sea, no estoy diciendo que no pueda tener una posición, seguramente debo tenerla, como la tiene el diputado y como la debe tener todo el mundo de este país, pero es un tema que afecta principalmente a las mujeres, porque son las mujeres quienes, si bien como lo decía, sea por enfermedad, por violación o por la situación que sea, son quienes lo padecen. Pero aparte es la mujer ante la... ¿Tú sabes cuáles son los índices de paternidad responsable? O sea, es un alto índice. ¿Y quiénes son las que de una u otra manera sacan la cara por cada niño de este país? Las madres. ¿Quiénes se echan en este país? Las madres. Por lo tanto, es un tema que yo creo, y yo salvo mi opinión, que creo que poco aporta y creo que es un debate que tienen que dar todas las mujeres venezolanas desde las distintas visiones. Y bueno, y construir esa mesa que habla el diputado principalmente está conformada por mujeres. Es un tema que usted sí podría analizar como hombre, la legalización del matrimonio igualitario. ¿Qué opina, diputado? No me diga que se lo deja al debate. Bueno, para empezar, tendría que haber una reforma constitucional, ¿no? ¿Está de acuerdo o no? El matrimonio es un acto legal, principalmente. O sea que yo ahí sí no lo dejo de ver como abogado, ¿no? ¿Está bien? O sea, uno dice como, no, el matrimonio es un acto legal. Desde el punto de vista legal, la firma de un contrato, yo no veo mayor diferencia. Pero es otro tema álgido que hay que debatir, porque hay sectores amplios del país que no lo ven así. Pero bueno, yo no sé, no creo que sea el espíritu de la reforma constitucional que queremos plantear ahorita. Pero son temas que hay que debatir, obviamente. Diputado Juan Carlos Alvarado. Mira, yo creo que la raíz de todo esto para ir a un profundo debate con el pueblo es que primero tienes que entrar en un proceso de la reforma de la Constitución. Y hasta ahí lo voy a dejar porque creo que eso tiene que trascender ante los más interesados. Si tú me dices a mí, bueno, ¿usted estaría de acuerdo en tener matrimonio con otro hombre? En el caso particular, te digo, yo diría que no. Pero eso no significa, claro. Se ríe el diputado, ¿ah? Sí, bueno, pero yo te digo algo, pero esa es mi opinión. Aquí hay más de 30 millones de venezolanos que necesitan y requieren ser escuchados y que tú no sabes realmente cuál puede ser la posición de ellos ante un referéndum consultivo, por ejemplo. Bueno, vamos a realizar una pausa en este espacio y al regreso seguimos debatiendo otros temas importantes con los diputados Carlos Mogollón y Juan Carlos Alvarado. Ya venimos, no se aparte.
Bueno, continuamos con su programa A Pulso, @JRioboF en Instagram, en TikTok JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, mi canal Telegram, si lo puede poner, señor director, por favor. Me puede seguir allí, Julio Riobó. Fíjese, otra pregunta. Hay una política que implementó en su momento, dado a lo que se denominó la guerra económica, que eran los comités locales de abastecimiento y producción. ¿Qué piensa Juan Carlos Alvarado de esta política? Mira, creo que fue una de las opciones que buscó el gobierno tener para combatir ese mecanismo que había implementado sectores extranjeros, como fue el caso del bloqueo y de las sanciones, que inicialmente empezó de una manera progresiva, haciendo un gran efecto y logrando además que el país en su mayoría pudiera tener realmente esa herramienta para solventar esa gran problemática del momento. Pero luego, lamentablemente, se fue viciando, fue perdiendo calidad, fue de alguna manera u otra, recibimos múltiples denuncias donde habían hasta consejos comunales que hasta le sacaban la pobre comida a la gente de la bolsita, donde algunos inclusive cuando venían procesos electorales pretendían de alguna manera manipular a los compañeros y compañeras en distintas comunidades. Ojo, no estoy criticando lo que es el beneficio o lo que fue o lo que ha sido este plan de abastecimiento. Estoy criticando a algunas personas, no voy a hablar de todas las personas, pero algunas personas utilizaron esto para hacerle de alguna manera u otra, pensando que le hacían un daño a algún empresario, no se dan cuenta, se lo hacían a los propios compañeros y compañeras de las comunidades. Voy a responder, Claro, adelante. es una historia de lucha, ¿no? Parte de nuestra historia de lucha. Cómo se organizaron, sobre todo las mujeres, porque el clan no nació, o sea, que surgió de la nada, no, el clan surgió porque buscaron de otra manera boicotear todas las redes de abastecimiento de alimentos que tenía nuestra gente. Buscaron dejarnos sin ningún tipo de producto, ni siquiera comprándolo, o sea, podías tener el dinero y no existía el producto, porque hubo un bloqueo de las grandes empresas y de los emporios de alimentos para que la comida no llegara a la gente. Y el CLA fueron nuestras mujeres y nuestro gobierno organizado para distribuir casa a casa, para distribuir en cada barrio. ¿Es una política que tal vez el día de hoy debe transformarse? Sí, pero es una política que habla de nuestra historia y que habla de lo heroico y de lo que somos capaces de hacer en los momentos difíciles. A mí podrá haber 1, 2, 3 casos aislados, pero eso no sustituye una política. La responsabilidad de cada quien es individual. Una mancha no puede, o sea, hasta el sol tiene mancha, decía José Martí, si lo buscamos. Pero en líneas generales es una política de lo que somos capaces cuando nos organizamos. ¿Cree el diputado Carlos Mogollón que esta política debe desaparecer dado lo que se ha dicho, lo que ha dicho el jefe de Estado Nicolás Maduro de la producción, cómo ha aumentado en este país? Debe transformarse. No son las mismas condiciones ahorita que cuando surgió. Por lo tanto, el CLAN no debe ser de la misma manera. Debe transformarse en algo distinto. Si algo ha caracterizado todas las formas organizativas de la revolución, de los círculos bolivarianos o de las mesas técnicas de agua, los comités de tierra hasta hoy, es que cada cierto tiempo se transforma. Con el movimiento de la sociedad, las formas organizativas de la revolución van transformándose en lo que el momento político y lo que el momento de la realidad social amerite. Eso es lo que debe pasar con el CLAN. Debe transformarse. ¿Quiere responder? Es una política social que sin duda, yo te digo con toda honestidad, hay que evaluar cuánto nos cuesta la producción de este tipo de beneficios, de esta política social. El diputado mencionó algo interesante. En aquel momento la gente tenía la intención, tenía inclusive hasta la platica para ir al supermercado a comprar los productos, pero no estaban. El presidente en el mensaje anual dijo, estamos produciendo el 85% de los productos que hay en los anaqueles de los supermercados. Bastante interesante, pero además hay que reconocer el trabajo y la labor que viene haciendo el empresariado para lograr también de que esos productos los podamos tener. Hay un problema, Julio. El problema es que hoy en día, ahora es al revés. Están los productos, pero no está la plata. Y no está la plata para el poder adquisitivo porque hoy hablamos de un salario de 130 bolívares, una pensión de 130 bolívares cuando vamos al tercer año sin poder escuchar todavía un aumento salarial. Sí, el presidente habló de un aumento del ingreso integral, pero eso no es lo que contempla la Constitución en su artículo 91. Es muy claro y es muy preciso en materia. ¿Quiere responder, diputado? Bueno, depende de la teoría económica, ¿no? En algunos casos, cómo acabar. Casi todas están de acuerdo en acabar con la pobreza. Solo que algunos buscan acabar con la pobreza garantizando que los pobres tengan acceso a los derechos sociales, políticos, económicos, porque la pobreza es el no poder acceder a un derecho, el no poder disfrutar de un derecho. Algunos buscan, nosotros, la revolución, busca acabar con la pobreza garantizando el acceso a los derechos. Otras teorías buscan acabar con la pobreza acabando con los pobres. Son visiones del mundo. Cada quien lo va a ver. Cada quien lo ve. Está bien no apoyar las sanciones, pero construir un discurso político sobre el efecto de las sanciones
bueno, cada quien saque sus propias conclusiones. En la Cuarta República se quería acabar con los pobres. Bueno, basta agarrar un libro de historia de primero a sexto grado de este país y preguntarse distintos hechos, ¿no? Bueno, hablemos uno solo, el 27 de febrero, ¿Qué pasó el 27 de febrero? lo que nunca debió pasar. Si tú me preguntas a mí qué es el 27 de febrero, yo te digo que el 27 de febrero es un dolor que tenemos todos en el corazón. Algo que nunca debió pasar y que no podemos permitir que pase más nunca, ni en Venezuela ni en ningún país. Fueron los vecinos que nunca llegaron, que salieron al trabajo y nunca llegaron. Fueron los niños que salieron a la escuela y nunca llegaron. Fueron los más de 5.000 caraqueños que hoy en día, todavía no todos están, todavía siguen algunos, en eso que la Cuarta República llamó la peste, ahí en el Cementerio General del Sur. La Cuarta República, el 27 de febrero fue el genocidio de un gobierno contra un pueblo que tenía hambre, contra un pueblo que tenía esperanza, contra un pueblo que tenía demanda. Y que ante las demandas de pasaje estudiantil de Guarenas, ante las demandas por el aumento del transporte público, las demandas por solicitar mejores condiciones de vida, recibieron fue metralla. Es algo que nunca debió ocurrir y que no podemos permitir que ocurra nunca más. Diputado Juan Carlos Alvarado. Mira, yo, por los errores que cometieron en el pasado algunos gobiernos, inclusive que bueno, que ni siquiera fueron de nuestro partido, y puedo decirte que nosotros vamos a condenar todo tipo de acto que tenga que ver con la violencia. Primero, yo quiero dejar muy claro, tú perfectamente lo sabes, yo tan solo tengo 43 años de edad y tengo además con mucha responsabilidad y lo hago con mucha gallardía representar un partido de 79 años de historia que hasta hace una semana cumplió sus 79 años de historia y nos toca reivindicar el accionar en la política. La violencia, como lo mencionaba el colega Mogollón, efectivamente nunca va a ser un camino para nada. Creo que el presidente Chávez, de hecho, así lo pudo demostrar, creyendo en un momento y pensando que la ruta violenta del 92 podía lograr alcanzar el poder para buscar el beneficio de millones de venezolanos. Luego se dio cuenta que la ruta tenía que ser electoral, cívica, pacífica, se organizó, se fue a recorrer Venezuela y logró por encima de todo, con todos los poderes en contra, imponerse de una manera cívica y pacífica por la vía electoral para lograr entonces de allí emprender un proyecto que sobre la mesa está posible, inclusive la posibilidad de llevarlo a una reforma constitucional. Una pregunta, Pepe Paneto, porque está como muy pacífico. ¿Y la violencia que usó Bolívar contra los españoles, es legítima o no fue legítima? ¿O cómo debimos haber nosotros echado al rey de España de aquí? ¿Cómo debimos haber echado los ejércitos de España de América? Bueno, con la violencia. O sea, ustedes no reivindican la batalla de Carabobo, ni la batalla de Ayacucho, ni reivindican ninguna de nuestras batallas, pues fueron con violencia. Carabobo no se fue a hablar y se fue a pelear. Fíjate, creo que las comparaciones son completamente extremas. Estamos hablando del Libertador, del padre de la patria, de todos los venezolanos y las venezolanas. Estamos hablando de Bolívar. Y yo estoy hablando de Chávez, un líder político. Ustedes, los que de alguna manera militan en el partido de gobierno o creen en sus ideales, pensarán que, bueno, es un gran héroe de lo que significa para ustedes en el accionar de los últimos 25 años, pero para nosotros, desde la oposición democrática, desde el caso de Copey, Hugo Chávez fue un líder político más que ha estado en la historia de nuestra Venezuela y que cometió errores como lo cometieron otros en el pasado. Él asumió la vía de la violencia al principio y luego se dio cuenta que la vía tenía que ser cívica, pacífica, constitucional y electoral y lo logró. Bajo ese mecanismo con el cual él pudo afrontarlo con todos los poderes en contra, con todas las componentes en contra, logró la victoria por encima de eso y comprendió que la confrontación y la violencia no debe ser la ruta para dirimir violencia y mucho menos para tumbar gobierno. Justo a tiempo. ¿Quiere responder, diputado? No, sin lugar a dudas, la violencia no debe ser la primera opción, pero nosotros nunca seremos los malos por defendernos. Si no voy a preguntar que la violencia que usó Cipriano Castro para defender nuestras costas cuando fuimos rodeados por la potencia de 1902, porque seguramente tampoco respondería. Pero nosotros, si tenemos que ejercer la violencia para defender nuestra bandera, nuestro himno y nuestro derecho a existir como venezolanos, lo haremos. No tengo dudas de eso. El partido Copey participó además en desapariciones en la Cuarta República. Entonces, Dígame su militante del opinión. partido. El debate lo llevo yo. Tenía yo esa frase en ese tiempo. ¿Se acuerdan? Dígame. Los desaparecidos sí hubo desaparecidos en la Cuarta República. Sería el gobierno de Rafael Caldera y el gobierno de Luis Herrera Campos, ¿no? Serían los dos gobiernos de la Cuarta República y el segundo gobierno de Rafael Caldera, aunque ya era ahí algo como el chiripero, ¿no? Recuerdo en la Cuarta República, en el gobierno de Rafael Caldera, el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela. Eso pasó.
y los detenidos y desaparecidos durante todas las operaciones que se llevaron a cabo durante el allanamiento de las universidades. Nosotros cuando entramos a la universidad es para arreglarla. Cuando la revolución entró a la universidad es para arreglarla, es para ponerla bonita, es para mantenerla digna y sacarle la indignidad en la que algunos quieren tenerla. ¿Puede responder, diputado? Sí, claro, por supuesto. Sabes que hace varios años atrás se dieron algunos casos muy aislados de violencia de algunos funcionarios públicos, el cual el sistema de justicia venezolano y algunos actores políticos representantes del gobierno asumieron que fueron hechos completamente aislados y acciones muy personales de algunos funcionarios. Yo creo que atribuirle de alguna manera una responsabilidad directa, voy a hablar específicamente del doctor Luis Herrera Campín, el presidente solidario de la cultura de nuestro partido, que salió de la Herrereña sin recursos y volvió a la Herrereña sin recursos, sin ningún tipo de posibilidad de atender su enfermedad y siendo velado en la casa del partido porque no tenía ningún tipo de beneficio ni que se demostrara de acto de corrupción. Esto lo digo porque sí, efectivamente, algunos funcionarios en el gobierno del presidente Herrera tomaron decisiones particulares en asesinatos, desapariciones, etcétera. Yo creo que aquí también debe existir el beneficio de la duda de quién realmente implementó las órdenes para que ese tipo de cosas ocurriera. Por eso yo no voy a generalizar ni caer en mayor polémica, pero creo que esas cosas que sucedieron en el pasado, después de 25 años del proyecto revolucionario estando en la palestra y gobernando, yo no me voy a ir para más atrás cuando tengo un cuarto de siglo perfectamente. Cuando Chávez llegó a la presidencia de la República, yo tenía tan solo 16 años de edad. Y lo único que he vivido ha sido 25 años de revolución y sigo sin ver el progreso por la cual mi mamá, cuando llegaba el aguinaldo, lograba pintar la casa, comprar los útiles escolares. ¿Puede responder, diputado, también? Pues la misma, es la pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, Claro, decía, él está haciendo una afirmación, usted la puede contestar. tenía 10 años cuando, Juan Carlos tenía 10 años cuando el 27 y 28 de febrero. Yo no sé si él estaba en la Herrereña cuando ocurrió, pero yo estaba en uno de los barrios de Caracas y yo recuerdo lo que eso fue. Y no estoy diciendo para nada que sea responsabilidad de él, ¿no? Ni siquiera era de otro gobierno en su partido. Pero son el tipo de cosas por las que nosotros luchamos, las que no podemos permitir, y las que no podemos permitir porque sabemos en carne propia y con nuestros muertos hasta dónde son capaces de llegar. Si factores extremistas de la oposición toman el poder por la vía, por la fuerza. Por eso es que me hace como 3 preguntas, ¿verdad?, de los ejercicios políticos. Nosotros, el pueblo revolucionario y el pueblo en su conjunto está incorporado permanentemente a este tipo de ejercicios, porque nosotros tenemos que defendernos. Como nos defendimos hace 200 años, nos tenemos que defender ahorita. No han cambiado las condiciones, solo cambia el enemigo. Diputados, ¿cuál sería, Juan Carlos Alvarado, la mayor crítica que usted le haría a los gobiernos de la Cuarta República, sabiendo que Copey formó parte de eso? ¿Y cuál es la mayor crítica que usted le hace a la Revolución Bolivariana o al gobierno del presidente Nicolás Maduro? La mayor crítica que yo le haría es haberse apartado realmente de lo que está padeciendo el pueblo. Y cada quien tendrá su manera de ver las cosas. Yo te puedo decir con honestidad que he podido darle la vuelta al país en 6 años, por lo menos 5 oportunidades. Y cuando yo llego a los municipios y veo la precariedad que existe, y yo escuchaba al presidente en el mensaje anual cuando habló inclusive hasta de los conuqueros. Yo le quiero decir al presidente de la República, aprovechar la oportunidad, vaya al páramo de Mérida para que observe la vialidad agrícola y hable con los comités de riego, más de 1.200 comités de riego reunidos porque no tienen la posibilidad de acceso ni siquiera al gasoil, para poder buscar la manera de sacar eso que se está cosechando y llevarlo a los hogares de los venezolanos. Y no lo digo simplemente por crítica de política del gobierno, simplemente para que ayudemos entre todos con el diálogo constructivo que permita de alguna manera que esos conuqueros, el cual usted mencionó en el mensaje anual, presidente, tengan la oportunidad de ayudar a que lleguen esos alimentos a cada uno de los hogares. Y así como el caso de los conuqueros, te puedo hablar también de la vialidad agrícola que tiene que ver con los pequeños y medianos productores. Y te puedo hablar de las amas de casa, y te puedo hablar, inclusive me encontré el ministro de Educación al momento de llevarle al presidente de la República lo que era el inicio del año legislativo y le dije al ministro de Educación, ministro, están arrancando con las escuelas nacionales, pero faltan las estatales y municipales. Y pudo de alguna manera u otra hacerme un gesto como que, bueno, estamos trabajando, estamos en eso, pero hablar de altos porcentajes de solventar los problemas no existe. Y en lo que, lo repito, lo que estamos haciendo nosotros, en este caso, es hacer críticas constructivas para que pueda tener... Se acabó el tiempo, diputado. Carlos Mogollón. La más grande crítica, voy a empezar por casa, por nosotros, por la revolución. ¿Qué crítica podría hacerme, ¿no? Porque yo soy parte de este gobierno también. Creemos a veces que porque por el origen de clase de las personas
se van a comportar como verdaderos revolucionarios es una responsabilidad. Y hemos confiado demasiado. Tal vez a veces hemos confiado demasiado en algunas personas. Y se le dio poder a algunas personas que luego nos traicionaron. Y usaron el poder que se les dio para transformar, para proteger, para traicionar, para destruir. Ese tal vez sería nuestro error más grande. Tal vez debimos haber confiado en personas distintas o haber confiado de una manera distinta, con más mecanismos de verificación. Por eso es que no creemos en la democracia de representantes, sino que todo funcionario público tiene que ser auditado permanentemente por quienes los eligieron. Todo funcionario, para eso es el poder popular, para eso son esas consultas, para eso son las instancias del poder popular, en las que forman parte las asociaciones de vecinos, porque no es que son contrarias al poder popular, porque dos personas que se reúnen para trabajar por un bien común, eso es un germen del poder popular. Tal vez ese. De la Cuarta República, la desigualdad, la violencia. Este era un gobierno de élites para élites. Se extendió un poco, diputado. Otra pregunta. Comienzo con usted, Carlos Mogollón. Le digo lo siguiente. ¿Hay unidad en las filas del chavismo? ¿Hay unidad, cree usted, dentro de la oposición racional? Adelante, 1 minuto y medio. En las filas del chavismo hay una unidad programática, hay una unidad basada en la Constitución, hay una unidad basada en el corazón y sin lugar a dudas hay una unidad en torno al alto mando político-militar de la revolución, pero sobre todo hay una unidad en torno al presidente Nicolás Maduro, el más valiente entre los revolucionarios, el que durante todo este trayecto nos ha guiado y nos llevaron y nos quisieron llevar un atolladero, no, o sea, hablando hasta de la pandemia, por decir algo, que no nos vendían medicinas, y él se puso al frente y no cedió ante todas las presiones, no cedió ante las amenazas, y ahí está, victorioso, reelecto por su pueblo el 28 de julio, y que nos guiará durante ese nuevo gobierno hasta el año 2031, con transformaciones profundas que de otra manera ya ha superado el bloqueo y superado el rentismo, que también es una reminiscencia de la Cuarta República, nos llevarán a un nivel superior a nuestra calidad de vida. Como te lo decía, no estamos donde queremos, pero tampoco estamos donde empezamos. Bueno, muy bien, yo le hacía 2 preguntas, usted contestó tan solo una. ¿Hay unidad cree usted que hay unidad en las filas del chavismo y hay unidad dentro de la oposición racional? Dentro de las filas del chavismo, bueno, ellos creo que lo deben saber más que nosotros, pero lo que uno observa, escucha y conversa, hay unidad de proyecto político, pero no hay unidad para lograr el objetivo final que debe ser buscar la solución a los problemas, porque bueno, se quedan en la confrontación interna. Pero voy a hablar del caso nuestro, del cual formo parte. Hay unidad con diversidad, porque unidad no es lo mismo que unanimidad, unidad no es lo mismo que única. Y creo que dentro de la diversidad, en este caso que estamos construyendo un gran bloque de cerca de 20 organizaciones políticas, es fundamental que exista el debate, que exista la diferencia, pero al final que se imponga la voluntad política para buscar tener los mejores proyectos. Más allá de un nombre, de un apellido, es lo que estamos ahora promoviendo. Antes quizás la manera de hacer la política en un sector de la oposición era simplemente, si yo saqué una mayor cantidad de votos, entonces yo pongo la mayor cantidad de candidatos. Eso ha ocurrido en la oposición venezolana por lo que ha sido el transcurrir de estos 25 años, que ha sido errores tras errores de ese sector que lamentablemente arrastró a otros sectores. Nosotros hoy estamos desprendiéndonos del año 2018 de realmente tomar una ruta definitiva de lo que debe ser la autonomía y la independencia en la acción. ¿Quiere alguna respuesta? No, fíjese. Es la misma pregunta. Dentro del gobierno nacional se ha hablado también en el mensaje anual de los servicios públicos. Además forma parte de los servicios públicos de una transformación que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. Y hay una de ellas que es el tema del 1x10 del buen gobierno. Es una estrategia. Le pregunto al diputado Juan Carlos Alvarado, ¿qué opina de esta estrategia y cuál es la estrategia que usted aplicaría dentro de un gobierno hipotético para solucionar los problemas de los servicios públicos? Lo escucho. Mira, empezando por el 1x10, nosotros cuando el presidente de la República hizo este anuncio hace un poco más de un año, nosotros instruimos a todas nuestras estructuras a que hicieran uso de esta herramienta para denunciar cada una de las dificultades que estaban pasando en todas las comunidades, para que desde allí se pudiera conocer realmente lo que estaba ocurriendo. Y muchísimas denuncias se realizaron por este mecanismo y por esta vía. Algunas también lograron solventarse, la mayoría no se pudo. Creo que nosotros, dentro de lo que pudiera ser el ejercicio de
del gobierno de manera conjunta, creo que hay que reconocer que hace falta capitales privados. Y seguramente aquí vamos a tener diferencias de cómo pudiera manejarse ese esquema. Pero creemos que desde la propuesta que hemos realizado nosotros en nuestra organización política es que aquí perfectamente puede haber una participación. El presidente además lo hizo en su momento hace varios meses atrás con la CanTV. Soltaron a la venta 10% de las acciones de la CanTV para ver cómo más o menos se desarrollaba este tipo de accionar. Nosotros hemos sido de la tesis del 51-49 para tener un capital que requiere ahorita el Estado, que necesita el Estado, para lograr que implementar políticas públicas en materia de servicios que pueda la gente lograr ver los beneficios en cada una de las comunidades. Su comentario, diputado. Bueno, los servicios públicos fundamentales para la población, uno de los objetivos y uno de los sectores más atacados por las sanciones y por los enemigos de la patria. Recordemos lo que hicieron en el Guri, el apagón. Nosotros en esta nueva etapa nos planteamos una gestión eficiente de los servicios públicos o más eficiente. No privatizando la necesaria, no privatizando sin menoscabo de que sean empresas abiertas en la bolsa, ¿no? Sino sobre todo con la gestión. Planteamos la territorialización de algunos aspectos de los servicios públicos. O sea, no podemos pensar que un gerente, qué sé yo, de Hidrocapital en una oficina aquí en Mari Pérez va a poder resolver el tema del agua en el barrio del 70 del Valle. O sea, o solo desde ahí. Tiene que complementarse con las potencialidades del territorio. Ese es el poder popular, o sea, son las mesas de servicios, o sea, de repente el mantenimiento de válvulas, gestores, tanques y cosas que estén en el territorio pueden pasar a manos de las comunidades organizadas, complementándose, bueno, con la gerencia desde la corporación de servicios, desde la institución, bueno, de los grandes proyectos. Pues una comunidad no puede construir, qué sé yo, el TUI 4, pero una comunidad sí puede gestionar el cierre o la apertura de la válvula que está en su comunidad o el mantenimiento de la bomba de agua que está en su comunidad. O sea, creo que debe territorializarse y desconcentrarse para tener una gestión mucho más eficiente. Es parte de las metas que nos planteamos en estos momentos, pero fundamental ese tema. Juan Carlos Alvarado, ¿cree que las empresas públicas deben ser convertidas en empresas privadas? No, nosotros hemos hablado siempre de la necesidad de un sistema mixto. Cuando te mencioné el 51-49, y no es un tema de desplazar absolutamente a nadie, sino es en la búsqueda de los capitales que el país hoy requiere. Y para eso nadie es un secreto. Hoy el país requiere de capitales extranjeros, privados, para lograr invertirlos en poder tener ese mejor servicio. Y nosotros no hemos venido hablando de desplazar, por ejemplo, la mano de obra del venezolano para poner a alguien que venga del exterior, para nada. Pero sí es importante la profesionalización, pero también el esquema de la descentralización. Fíjate, en este país, en la manera de lo que han sido los servicios públicos, creo que ha existido de manera exagerada la centralización en manera de lo que debe ser el manejo de los servicios. Las alcaldías y las gobernaciones no tienen ningún tipo de capacidad ni de maniobra para solventar un problema de aguas blancas o de aguas negras. En los Magallanes de Catia, ¿por qué yo menciono tanto los Magallanes de Catia? Es que yo soy de los Magallanes de Catia. Yo soy de la calle Negramatea, del sector Vista al Mar, al lado del módulo Barrio Adentro. Esa calle tiene 7 años hundiéndose y ahí va a haber una tragedia de más de 200 familias. Estamos hablando de casi 1000 personas que están a punto de morirse en cualquier momento porque eso es un hueco que tiene de profundidad de más de 20 metros. Y eso ha sido por las aguas negras. ¿Y qué es lo que ha pasado allí? Cuando se le ha elevado la denuncia, inclusive a instancias de la alcaldía, no tenemos competencia para resolver el problema, hay que esperar por Hidrocapital. No hay la descentralización y creo que es lo que hay que buscar la manera de que exista dentro del espacio de los servicios públicos. Repito, no es dejar de un lado al poder popular para que trabaje en ello, pero sí hay que profesionalizarlo, trabajarlo, que tenga la posibilidad de solventar ese problema, pero descentralizado. ¿Puede responder, diputado? Bueno, es que el diputado habló de varias cosas, no es la misma pregunta, ¿no? Pero no hay dogmas en el torno a las formas de propiedad. Nosotros no tenemos ninguna dogma. O sea, combinamos todas las formas de propiedad buscando el bienestar de la gente. O sea, ahí desde el poder, desde la propiedad comunal, social, desde la propiedad en un territorio determinado, hasta, bueno, hasta empresas como CanTV, como bien lo dijo el diputado, que pueden cotizar en bolsa, igual que el Banco de Venezuela, y no hay ningún problema con eso siempre, no con la presencia del capital privado. Lo distinto es, como pasaba antes aquí en la Cuarta República, que esas empresas era la orden y trabajando, o sea, en la visión del capital privado y no en la visión de las necesidades de la gente. O sea, puede haber capital privado, pero si eso está en beneficio de la gente y eso aparte le da al capital privado alguna ganancia, está bien, pero que esté solucionando los problemas de la gente. Responde. Yo completamente de acuerdo. Me está dando la razón.
Estamos hablando de los capitales privados para lograr No hay debate, ¿ah? obtener No, ganancias, yo entiendo claro. que nosotros estamos No, que estamos combinando. coincidiendo. Bueno, no dando razón porque usted no cree en la propiedad privada. Porque yo le puedo decir del Consejo Comunal de Gramatea, que lo conozco en los Magallanes, una cantidad de obras que ellos han ejecutado en pro de eso. Sí es verdad que sí es esa problemática que usted está diciendo, pero también es verdad que hay un conjunto de mujeres y de hombres, encabezados, por ejemplo, por la señora Marisol, de allá, que se han organizado, han construido todo entera, han canalizado aguas de lluvia. Tal vez el problema no está la solución, cuando ellos quieren, pero no está tampoco el problema como lo comenzaron. Entonces, son dos visiones. Yo te puedo, o sea, podemos coincidir en lo otro, pero usted no cree en esto y está bien, eso es derecho. Pero ahí en los Magallanes, ahí en el Consejo Comunal de Gramatea, la gente está luchando y la gente de otra manera ha venido avanzando, pero hay un problema. Yo lo voy a atajar allí, diputado, y me disculpa, Julio. Está bien, hágalo. Porque soy principal doliente, porque ahí nací, ahí crecí, ahí estudié, me desarrollé, ahí salí siendo candidato a la Asamblea Nacional. Ahí vive mi señora madre, viven mis hermanos, viven mis sobrinos, viven mis ahijados, vecinos de más de 1000 personas que viven allí. Y decirme que la señora Marisol, que la conozco perfectamente desde que yo tenía meses de edad, ha solo buscado solventar el problema de la calle, ha escapado de sus manos la posibilidad de solventar este problema. Y estoy hablando con una denuncia pública que es altamente peligrosa. Más de 1000 personas que en cualquier momento pierden la vida en una tragedia, ciudadana alcaldesa, ciudadano presidente de la República, porque esto es absolutamente grave y no porque me sienta identificado porque allí nací o allí crecí. No, porque como esa situación debe haber muchísimas situaciones que el presidente ni las conoce y no las denuncia y simplemente con decir, bueno, es que se han solventado otros problemas. No, es que este es un problema de gran magnitud. Estamos hablando de perder la vida a más de 1000 personas en esta calle Negra Matea de los Magallanes de Catia. Nadie está minimizando el problema. Inclusive, o sea, y la magnitud, bueno, habría que ir y medir la realidad. Yo solo he dicho que a la par de ese problema, hay ejemplos como la vecina, que no para nada es responsable de esto, que más bien es otro conjunto de mujeres, se han esforzado, han hecho un conjunto de obras de mitigación de riesgo. ¿A que no sean las suficientes? Puede ser que no sean las suficientes y puede ser que haya, que haya que hacer más. Para eso son las consultas públicas cada 4 meses. Inclusive, bueno, si el problema es más grande y supera la consulta pública, debe haber una acción del Estado. O sea, en mi caso, por diputado como Caracas, yo iré al sitio y veremos la magnitud. Pero, sin embargo, no desconozca que hay un conjunto de mujeres, un conjunto de gente ahí luchando y transformando. Que tal vez, mientras algunos no están haciendo nada, ellas están intentando hacer algo. Y algo han hecho. Porque esas obras de mitigación de riesgo, de encauzamiento de torrenteras, de encauzamiento de quebradas, seguramente han minimizado los efectos de la situación que hoy. Seguramente fuera mucho peor si ellos no hubieran hecho eso. Y yo sí, la señora Marisol y todo su equipo, le doy todo mi respeto y todo mi saludo. Y bueno, más bien me preocupa por lo que usted dice y ver qué es lo que pasa para ver cómo podemos coordinar aún mejor o ayudar aún mejor en esa situación. Yo quiero rápidamente aclarar Hacerlo, diputado, que yo adelante. no estoy en contra de la compañera Marisol, que lo sabe perfectamente, que yo la aprecio muchísimo, Se nota. porque ahí, no, es que, no, y No te puedo ahora, interrumpir. Se nota, dice. ese es el problema, elevar la denuncia no tiene por qué llevarnos a la confrontación, todo lo contrario, ella me ha pedido a mí que ayude a elevar la denuncia, porque no han podido solventar el problema, porque es un problema de gran magnitud. Y no solo es Marisol, es todo el equipo de mujeres que la acompañan y que de alguna manera u otra han hecho un gran esfuerzo, pero no tienen posibilidad de solventar el problema porque es un problema ya de Estado. O sea, es un problema que te digo que ni la alcaldía puede solventarlo. Y yo le agradezco, diputado, que bueno que ante las cámaras del Estado No, pero tendrá que usted se solventarlo, esté porque comprometiendo no vamos a llamar a los mos porque a ir a la venga, comunidad. o sea, No, tiene por que- supuesto, tenemos que pero que resolverlo usted se nosotros. esté comprometiendo a ir y cuando usted quiera ir, usted tiene mi número, se comunica conmigo, yo lo acompaño y vamos a la comunidad para que usted vea cómo la calle está a punto de irse abajo. Bueno, me dicen que hay unas notas de audio. Vamos a escuchar la primera para que ustedes le respondan a la gente que participa. Adelante, señor director. Buenas noches, soy el doctor Ricardo León, médico internista e investigador. Mi pregunta para ambos entrevistados, bueno, correspondiente a qué opinan de si la salud debe pertenecer a los privados en algún porcentaje o totalmente, o definitivamente el Estado debe asumir la salud como reza la Constitución, como un derecho fundamental, como parte del derecho a la vida. Y también, bueno, ¿para cuándo tendremos una ley orgánica de salud? Debido a que la actual es de la Constitución pasada. Entonces, esa pregunta principalmente. Carlos Moyo. La salud es un derecho fundamental y el Estado debe garantizar el acceso gratuito a la salud de todos y todas las venezolanas, tal como se esfuerza hoy y lo hace el Estado venezolano. Son miles
decenas de miles las consultas que ocurren en los hospitales públicos y módulos de bata adentro todos los días, y son miles los casos que se atienden en los hospitales públicos. Que no sea suficiente, es probable. Que tenemos que mejorar, seguramente. Que no estamos donde queremos, totalmente. Pero la salud es un derecho y debe ser público, sin menoscabo de que alguna persona que tenga los recursos quiera acceder a la salud privada. Pero tiene que ser la salud es un derecho público y fundamental, y es uno de los baluartes de la revolución bolivariana y uno de los mayores esfuerzos que hace nuestro presidente en garantizársela a todos y a todas las venezolanas. Ricardo se llama el que hizo la pregunta. Sí. Por la nota de voz. Ricardo, qué bueno que haces una pregunta muy importante para nuestra Venezuela. Nosotros no creemos en la privatización de la salud, pero sí creemos que debe ser aumentado el porcentaje en lo que significa la asignación de recursos para el sector salud. No solo para la recuperación de la infraestructura de los hospitales, de los centros hospitalarios, de los distintos inclusive módulos de barrio adentro, que muchos están sin funcionar, pero que también dentro de los hospitales hace falta, ya el diputado así lo mencionó, hace falta mucho más. Pero habría que preguntarle al pueblo qué tanto está dispuesto a esperar. Y creo que eso forma parte de lo que habría que hacer. Y en relación a la ley orgánica que habla de salud, que es preconstitucional, les recuerdo que nosotros tenemos toda la intención, todas las ganas de trabajar en función de que eso se pueda hacer, pero la oposición venezolana en la Asamblea Nacional solo somos el 7% de las curules. Bueno, pero vamos a elecciones. Vamos a revisar otra nota. Adelante, señor director, por favor. Buenas noches. Un saludo para Julio en su programa A Pulso. Y para los invitados de esta noche, les habla por aquí Johnny Morón, desde el municipio de Sucre, Estado Portuguesa. La pregunta para ambos invitados es la siguiente. ¿Creen ustedes que en Venezuela algún día nazca una oposición seria que en verdad quiera trabajar por este país y quiera luchar para que el pueblo pueda tener desarrollo y progreso? Bueno, saludos para todos. Y bueno, Julio, gracias por tu programa y muchas felicitaciones por el programa A Pulso. Saludos para todos. Juan Carlos Alvarado. Sí, bueno, creo que habría que también terminarle de hacer la pregunta a Ovencio, ¿qué llama él una oposición seria? Creo que nosotros, el factor de oposición que representamos, somos una oposición completamente respetable a la Constitución, a las leyes, a las instituciones, no creemos en la violencia, no creemos en la abstención, somos nacionalistas, somos completamente patriotas, estamos dispuestos a defender nuestra Venezuela, cueste lo que nos cueste. Lo demostramos además, por cierto, recientemente en lo que significó la consulta en materia de la Guayana Esequiba. Creo que la política que hemos venido nosotros desarrollando dentro de lo que han sido los parámetros es lo que nos ha llevado inclusive a que un sector minoritario de la oposición hoy nos etiquete y nos catalogue de cobardes, de cómplices, de lo que ellos quieran. Pero al final todos esos sectores terminan coincidiendo en la ruta electoral, porque cuando viene un proceso se quieren meter de candidato todas y todos. Bueno, los sectores extremistas le han declarado la guerra al pueblo venezolano. Yo en lo personal no los considero ni siquiera una oposición. Son enemigos de la patria y tienen que ser juzgados por las leyes venezolanas. En el caso de la oposición democrática, con sus gobernadores, con sus más de 20 partidos que se han presentado en las mesas, que reconocen la institucionalidad, yo los considero una oposición seria en ese sentido. Que a veces me moleste un poco, bueno, porque usan los efectos de las sanciones como bandera política, pero bueno, pero no están pidiendo invasión, no están buscando gobiernos extranjeros para sustraer los recursos públicos. Más bien nosotros, desde las diferencias, y a pesar de que por lo menos no coincida con él en torno al peso que pone sobre los hombros la compañera Marisol en los Magallanes, no estamos obligados a defenderlos, porque si no son parte de la solución, son parte del problema y son objetivos, ellos también, objetivos militares del fascismo que busca ponerle la mano al país, que busca destruir y arrodillar la patria por la fuerza. Bueno, escuchamos el último audio para despedir este programa. Adelante, señor director. Buenas noches. Mi nombre es Marlene Pérez. Es una pregunta para el diputado Juan Carlos Mogollón. Esta parte acá de Juan Pablo II
bueno, ahí han habido unas irregularidades en cuanto a la inscripción de los proyectos. Parece que ahí el sistema está un poco, ¿cómo se llama?, congestionado, entonces no se han podido registrar. Entonces mi pregunta es si harán, me imagino, prórroga, como no sé cómo se manejarán eso. Y tenemos otro tema que hay irregularidades dentro del circuito, porque lo inscribieron a destiempo antes del tiempo, pues. Entonces ahí hay ciertas irregularidades, entonces queríamos consultar eso con él, si se puede pasar eso en el programa. Gracias. Bueno, Juan Pablo II, no estoy seguro si es Juan Pablo II en Montalbán, en Caracas, o es Juan Pablo del interior del país. No, sin lugar a dudas, cualquier situación de esa que haya surgido es una excepción dentro del gran proceso democrático. Fíjate, son 5.200 circuitos electorales, cada uno inscribió en promedio 6 proyectos. Estamos hablando de más de 42.000 proyectos que se inscribieron en todo el país y que buscan de una otra manera suplir las necesidades, o sea, satisfacer las necesidades o son las aspiraciones de las personas. No, sin lugar a dudas, si lo que ella comenta ocurrió, hay que subsanarse. Sobre las bases de las contradicciones tenemos que corregir y mejorar. No somos que no pueda haber un error o que haya habido alguna situación que no era la debida. En el caso de ella, yo sin lugar a dudas, yo le puedo dar mi teléfono, 0424-144-6562. Repítalo porque lo hace demasiado rápido. 0424, no, yo. para que no me suene el minuto. 0424-144-6562, que me escriba. Y mañana mismo, si es aquí en Caracas, mañana mismo. Y si no es en Caracas, bueno, el mismo domingo estamos gestionando qué fue lo que pasó ahí. Y un equipo de la Asamblea Nacional, del gobierno, estaría ahí viendo lo que pasó en ese circuito. ¿Quiere comentar algo? Una pregunta directa al diputado Carlos Mogollón. Completamente directo. Le pregunto, ahí, ya para despedir, ¿hay otra vía para las denuncias? Porque hay algunos que, bueno, de repente dicen, no lo quiero hacer por el teléfono. ¿Hay otra vía que el pueblo que va a participar, inscribe su consulta, puede hacerlo? No, hay una estructuración. Primero porque la consulta es de una otra manera arbitrada por el Consejo Nacional Electoral, el cual tiene estructura en todas las parroquias del país, en todos los municipios del país. O sea, cualquier persona puede dirigirse a una oficina regional del CNE a hacer una denuncia, hacer una denuncia o a preguntar una información, pero también es un proceso de la mano del Ministerio de Comunas. O sea, todo el equipo del ministro y todo el gobierno, pero principalmente encabezado por el ministro de Comunas, y todo el equipo del ministerio ha estado desplegado en esto. El Ministerio de Comunas también tiene oficinas en todos los municipios del país. Entonces, dirigirse al Consejo Nacional Electoral, dependiendo del tipo de denuncia, o dirigirse al Ministerio de Comunas, o inclusive si es a la Asamblea Nacional, a través de nuestro jefe de bloque parlamentario, que también tenemos uno en cada estado. Y por cualquier vía lo vamos a atender. Nos despedimos. Un mensaje a la gente. En el marco de un año megamente electoral. Sí, bueno, yo quiero primero que todo decirle al pueblo venezolano en este año 2025 procesos electorales en todos sus niveles, municipales, estadales, nacional, como es la Asamblea Nacional, la posibilidad de una reforma constitucional, esperando nosotros pues la propuesta que venga del propio presidente de la República, que quien es el que ha colocado esta posibilidad a realizarse. Participaríamos nosotros activamente dentro de lo que sería la posibilidad de esta reforma con propuestas claras, precisas y concisas, y que el pueblo venezolano no pierda de vista esta gran oportunidad del año 2025. Estas elecciones pueden permitir, bajo cualquier tipo de mecanismo, sobre todo dirimir diferencias, pero también empezar en la mejoría de cada una de las comunidades. Carlos Mogollón. A seguir luchando, a seguir construyendo. Este es un año que promete mucho para Venezuela. El fascismo decía que no pasábamos el 10 de enero, primero que no pasábamos el 28 de julio, pero aquí está la República, ahí está nuestra bandera, en nuestras escuelas, en nuestros cuarteles, a seguir construyendo el país que queremos, desde inclusive las distintas visiones. Eso es válido y es necesario escuchar. Yo me llevo muchas cosas de las reflexiones aquí de mi compañero y cosas, bueno, que me hacen pensar y que espero que me hagan ser una mejor persona, un mejor político, un mejor trabajador por este país. Todos a seguir luchando y a no ceder ante las pretensiones del imperialismo, ante las pretensiones del fascismo. Todos, rodilla en tierra, todos fuertes,
construyendo la Venezuela que queremos. Yo diría que terminaríamos este programa con un pulso, pero yo le gano los dos. Sería una cosa entre ustedes. Vale, mentira. Nos despedimos. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Tele Aragua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Y si sintonizó tarde, puede disfrutarlo mañana a las 10 de la noche por TVs. Que tengan feliz fin de semana. Una cancha para todo. Un programa que tenemos en todo el estado portugués. Más de 30 canchas vamos a entregar en los próximos días en toda Portuguesa. Gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, se hace en revolución. De la mano del presidente Nicolás Maduro, el SABES y el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, ciudad mariscala y marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis y Fontes lo hacemos posible.